Bueno, tenéis ahí el título para el mensaje de hoy, Discípulos haciendo discípulos. No sé si podrías traer un poquito de agua, gracias. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, que es la lectura de ayer. Si estuvisteis, bueno, si estáis siguiendo el plan de lectura, pues es lo que tocaba leer ayer. Ayer el 24. Voy a dar un poquito de contexto para este pasaje. Evidentemente estamos en la vida de Jesús, ¿no? Estamos en los evangelios y pues viendo el ministerio de Jesús pues, a lo largo de estas semanas. Este pasaje realmente nos describe el propósito, la meta del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús vino, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Por la tarde, Jesús no vino para sanar a gente físicamente. Gracias. Jesús no vino para hacer milagros, ¿no? Curar a los ciegos y los paralíticos y las cosas que hizo. Que hizo muchos milagros. Y era una parte importante de su ministerio. Jesús ni siquiera vino, creo yo por lo menos, para predicar a la gente. No fue su propósito principal por venir aquí a la tierra. Jesús vino para morir en la cruz. Y eso fue el propósito. Pero la meta de su ministerio realmente era entrenar a discípulos, a seguidores, que continuasen dando el evangelio después de que se fuera él al cielo. Bien, Jesús predicó, evidentemente, y mucha gente fue salva bajo su ministerio. Pero Jesús estuvo 3 años predicando y se fue al cielo, ¿no? Evidentemente, muchísima más gente a lo largo de la historia, desde Jesús, más gente ha oído del Evangelio por medio de sus discípulos, por medio de los seguidores de Jesús, que los que lo oyeron en los tiempos de Jesús, ¿no? Más gente ha oído el Evangelio que las que existían en la tierra en los 3 años que vivía Jesús. Por lo tanto, lógicamente Jesús estaba más interesado en preparar discípulos, preparar predicadores del Evangelio, bueno, creo yo, que en ni siquiera predicar a los que hacía alrededor. Y quizás cuando predicaba el Sermón del Monte, cuando hablaba a las personas a su alrededor del Evangelio, pues estaba enseñando a los discípulos, oye, esto es lo que tenéis que hacer, esto es cómo predicar, esto es cómo presentar el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque Jesús tenía un plan, y su plan era ir al cielo y dejar la semilla del Evangelio aquí en la tierra y que creciera y floreciera, ¿no? Que mucha gente después de él escucharan y recibieran el Evangelio. Así que Jesús hizo discípulos y la meta de sus discípulos no era que ellos fueran simplemente como Jesús, que predicaran y fueran mártires y se acabara la historia. Entonces, pues la historia de la iglesia pues terminaría pues 50, 60 años después de Jesús, ¿no? La meta de Jesús era que sus discípulos hicieran más discípulos, que fuese una multiplicación de seguidores de Jesús que continuara por el resto de la historia. Y así es como funciona el Evangelio. El Evangelio no termina contigo ni conmigo. El Evangelio es una semilla que da fruto. Así funciona, eso es el propósito de Dios. Dios no está interesado meramente en que tú y yo cambiemos y seamos mejores personas. Es lo que quiere para nosotros, sí, pero lo que Él quiere es que a través de nosotros, a través de nuestras palabras y nuestras vidas, otros sean también transformados. Eso es cómo funciona el Evangelio. Y eso es el modelo, bueno, eso es lo que Dios enseñó a sus discípulos, ¿bien? Discípulos haciendo discípulos. En el capítulo 10 vamos a estar. El capítulo 9, justo antes de esto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Muy curioso. En el capítulo 9 Jesús estaba realmente hablando de lo terrible que es ser un discípulo de Jesús. Bien, uso la palabra terrible. Evidentemente era algo positivo, pero Jesús estaba hablando del coste de ser un cristiano. Jesús estaba diciendo, oye,
no es apuntarse, firmar aquí el nombre y recibir todas las bendiciones del cielo sin más. Si tú te apuntas como discípulo mío, te estás apuntando a sufrimiento. No es buena forma de vender algo, ¿no? Yo no he oído nunca a alguien intentando venderme algo y decirme, si aceptas lo que te estoy ofreciendo vas a sufrir. Tu vida va a ser más difícil que lo que era, que la era antes, ¿no? Quizás deberían decir eso en algunos casos, pero nadie vende nada así, evidentemente. Pues Jesús así describió el discipulado, dijo, si me seguís vais a ser perseguidos, vais a abandonar las comodidades, vais a vivir como yo, que no tengo techo en muchos casos, vais a vivir vidas duras, vais a cambiar la comodidad de una vida normal por la dificultad que es ser un cristiano. Que no se oye mucho, ¿verdad? Ni siquiera pues de los predicadores hoy en día, los que predicamos de la Biblia, no se habla tanto de las dificultades o del, ¿cómo sería? El precio de ser un cristiano. La Biblia habla de un precio bastante alto, ¿bien? Ahora, hay cristianos que viven vidas cómodas y desde luego los cristianos viven vidas felices. El cristiano siempre va a ser más feliz que el que no es cristiano. La felicidad viene de Dios. Pero en cuanto a las comodidades de la vida, bueno, si te vas a apuntar a servir a Dios, muy probablemente tu vida sea menos cómoda que lo que sería sin Él. Esto, ahora me dicen, pues entonces yo me voy, Dios, ¿no? Pero eso es lo que enseñó Jesús. ¿Por qué es eso? ¿Por qué un cristiano está dispuesto a tolerar una vida menos cómoda? Con más dificultades, más presión, más, pues, que la gente no te tolere, que la gente no les guste lo que tienes que decirles. ¿Por qué el cristiano tolera todo eso? Porque Dios promete, las promesas de Dios contrarrestan por 1.000.000 todas las consecuencias duras de vivir como cristiano aquí en la tierra. Pues la promesa de Dios para el futuro debería dejar completamente sin peso a las dificultades que pasaremos en esta vida, ¿no? Jesús habló también de lo que viviríamos en el cielo, la nueva Jerusalén, el plan de Dios para el futuro, y eso es maravilloso, eso es increíble. Pero en esta vida Jesús les dijo, y todo lo que dijo Jesús es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Todos los discípulos, creo que menos igual Juan, que no murió técnicamente mártir, murió en exilio. Pero los discípulos fueron matados por su fe, ¿no? Sufrieron mucho. Pablo, que no fue discípulo de los 12 de Jesús, pero se convirtió poco después, pues fue apedreado, fue echado en la cárcel un montón de veces. Sufrió, pues, tremendas dificultades por ser cristiano. Y si hubiese dicho, bueno, yo no quiero esta vida de cristiano, se habría librado de todo eso, ¿verdad? Podría haber vivido mucho más cómodamente. Pero se apuntó voluntariamente al precio de ser un cristiano. Bueno, eso es simplemente el contexto. Eso realmente no es el tema del mensaje, ¿bien? Pero eso es lo que enseñó Jesús justo antes de este capítulo. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar. Si tenéis las Biblias, venid a Lucas capítulo 10. Tengo aquí arriba también el pasaje. Y vamos a empezar a leer. Lucas capítulo 10. Y el versículo 1 dice, después de estas cosas, por eso os leí el contexto, ¿no? Después de todo lo que dijo Jesús, el precio del coste de ser cristiano, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Este pasaje habla del cómo Dios preparó a sus seguidores. Esto es una clase de seminario para los convertidos de Jesús. Y lo que está haciendo es darles tareas. Les dice, vosotros vais a empezar a predicar, vais a empezar a vivir la vida de un cristiano, vais a servir en tales lugares. Y lo que vemos en este pasaje, al final son una lista de instrucciones que dio Jesús para sus
bueno, estas 70 personas que envió, les da un montón de instrucciones. Y mi meta esta mañana, al ir por este pasaje, no es decir que, o sea, no es que las instrucciones específicas que Dios dio son lo que todos deberíamos, o sea, que todos tenemos que vivir de esta forma. No es la razón por la cual tenemos este pasaje en la Biblia. Jesús les dio estas instrucciones a los 70 que mandó, y nosotros vamos a mirar lo que Él dijo y ver por qué lo dijo y qué significa para nosotros. Bien, primeramente, aquí en el primer versículo dice que mandó a estas personas, estos son 70 cristianos, ¿no? Más de los 12 discípulos, que son los más conocidos de los evangelios, son 70 seguidores de Jesús, y les mandó, y bueno, vamos a ver pues por qué les mandó Jesús y qué les dijo. Dice, les envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. O sea, Jesús, antes de llegar a él, está enviando a gente que vayan y preparen el camino, en un sentido. Les manda de dos en dos, muy curioso, ¿no? Dice, si fueran de uno en uno, pues llegarían a 70 pueblos. Matemática, ¿no? Pero les manda de dos en dos, o sea, 35 pueblos. No, y evidentemente pues iban de un lugar a otro también. Pero les mandó en grupos, les mandó en parejas, en equipos, se podría decir. Y eso es un principio bíblico. La Biblia habla de trabajar en equipos. Jesús lo hizo muy específicamente. Yo creo, ¿bien? Y no, evidentemente, pues no es siempre posible el trabajar en equipos, ¿no? Es muy importante, bueno, creo yo, para estar en el ministerio, pues es muy importante el hecho de estar casado, ser una pareja. O sea, ahí tienes esta idea de equipo. ¿Por qué? Jesús entendió que las personas que han salido a predicar, estas personas no son personas perfectas, no son Jesuses que están yendo a predicar. Jesús está mandando a 70 personas que vayan a predicar, a ayudar a la gente, pero estas personas no son perfectas, ni mucho menos, son como tú y como yo, ¿no? Son personas que igual tienen buenas intenciones, pero no son infinitamente sabios, ni son infinitamente buenos, ¿no? Van a pecar, van a equivocarse y van a tomar igual decisiones correctas. El ir en equipos es la humildad de decir, yo necesito a alguien que me ayude, ¿no? Y eso puede ser, necesito que alguien me diga cuando estoy haciendo algo descabellado, que me digas, oye, espera, cuidado, o sea, ten cuidado con esto porque igual no es lo mejor. Pero realmente es esta idea de yo no soy aquí el que lo puede hacer todo, yo necesito ayuda. ¿Bien? Y en ministerios, y cuando pues, salen personas a servir, a veces pues una persona se va sola. Y es la única opción que hay, ¿no? No estoy diciendo que es imposible servir al Señor de una forma solitaria. Pero es sano y es lo mejor, ¿bien? Cuando podemos tener ayuda entre el uno y el otro. Por eso la iglesia es una comunidad. La iglesia no es un montón de individuos que se reúnen pero después hacen sus vidas por su cuenta. Deberíamos estar en comunión durante la semana. Ahora, el COVID hace más difícil todo eso, ¿no? Hace difícil el tener ese compañerismo tan cercano. Pero lo sano, lo correcto, es por lo menos tener la idea en la mente de que yo necesito la ayuda de los demás. ¿Por qué? Porque no soy Jesús, ¿no? Jesús no necesitaba un acompañante, uno que le diera consejo o le ayudara. De hecho, pues Jesús no estuvo casado, no tuvo a alguien que fue su mano derecha, ¿no? Pero nosotros sí, por lo menos es sano porque, bueno, la causa porque somos imperfectos. Ninguno de nosotros es un súper seguidor de Jesús que lo puede hacer todo por su cuenta. ¿Bien? Bueno, simplemente el principio detrás de lo que está enseñando, de lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Jesús les manda entonces en grupos de dos para que vayan. ¿Y qué es lo que tienen que decir? Dice,
Y les decía, Jesús les dijo a los 70, la mies, a la verdad es mucha, o sea, lo que hay que cosechar. Y en el campo para cosechar es muy grande, más los obreros pocos. Bien, y sí, aquí en el norte, pues con tanta colina, no se ven expansiones enormes de trigo, de cosas así normalmente, ¿no? Porque hay mucha colina y no hay estas expansiones muy grandes. Pero bajas un poquito a otras partes de España y puedes, pues, mirar en una dirección y no ves más que un campo lleno de una fruta, un tipo de cosecha. Bien, de hecho tengo aquí, pues, foto, ¿no? Por ejemplo, campo enorme. Muchas veces, bueno, ¿cuántas veces no hay una siega abundante? O sea, más para recoger de lo que hay trabajadores para recoger. En tiempos de hambre, pues quizás no, pero también hay tiempos de abundancia, ¿no? Todos podemos imaginarnos la ocasión cuando hay una mies enorme, pero no hay suficientes trabajadores para recogerlo todo. ¿Y qué pasa? Incluso, pues, se termina no aprovechando todo lo que sería lo que querríamos aprovechar, o los obreros tienen que estar trabajando, pues, muchísimas horas para no desaprovechar, ¿no? La idea, lo que está diciendo Jesús es, tenéis enfrente a toda Israel, tenéis un campo abierto donde deberíais ir a predicar, y les está comparando a obreros que cosechan, ¿no? Están recogiendo fruto, como el cristiano debería estar recolectando fruto. Bien. Bueno, está diciendo, hay tanto que hacer, y vosotros sois 70 personas. Que dices, pues, comparado a nuestra iglesia, pues eso es un grupo, eso es un número muy grande, ¿no? Con 70 personas, ¿cuánto se podría hacer aquí en Rentería? Pues, no suficiente. Probablemente, necesitaríamos más de 70 para realmente transformar la zona en la que estamos para Cristo. La mies hay muchísimo que hacer, hay muy pocos trabajadores, muy pocas personas dispuestas a servir a Dios. Y eso es la triste realidad. Eso fue el caso en los tiempos de Jesús, es el caso hoy en día. Hay mucho más trabajo que trabajadores. ¿Y qué significa esto? Bueno, a lo que llegaremos a lo largo del mensaje, ¿no? Espero que os empecéis a identificar vosotros, todos nosotros, con nuestras 70 personas que envió Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús terminó su vida, hizo la gran comisión, dijo, vosotros, mis discípulos, vais a hacer discípulos, y esos discípulos van a hacer discípulos, y la cadena se va a perpetuar, ¿bien? Y esa cadena ha llegado de una forma u otra hasta ti y hasta mí. Alguien te ha contado a ti del Evangelio, alguien te ha hablado de Jesús, y la idea es que tú y yo deberíamos estar perpetuando esta misma cadena, ¿no? Deberíamos estar afectando el mundo a nuestro alrededor para que conozcan a Dios. Hasta nuestro día sigue habiendo mucho más trabajo que obreros. ¿Bien? Y lo que significa, o sea, la respuesta no es decir, ojalá hubiese más, no, la respuesta es, pues tengo que trabajar quizás el doble. Tengo que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque no hay suficientes personas. Eso es la motivación por la cual Jesús está diciendo esto, ¿no? Mi responsabilidad es mayor porque no hay suficientes personas. Bien, eso es la idea. Dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es muy curioso, ¿no? No les dice Jesús trabajar el doble, no es lo que está diciendo. Les está diciendo, ora, que el Señor envíe más personas. Pero ¿de dónde van a venir esas personas? O sea, no van a ser ángeles del cielo, ¿verdad? Que Dios va a mandar. ¿De dónde van a venir más obreros para la mies? Pues aquí es donde funciona la imagen del cristianismo, ¿no? La cosecha para el cristiano es más trabajadores. Ahí es donde entra la idea de discípulos haciendo discípulos. Lo que estamos cosechando, y esto ya, olvídate del trigo, porque así no funciona el trigo, ¿no? Pero lo que estamos cosechando, lo que deberíamos cosechar como cristianos, son seguidores de Cristo, más discípulos. Y si nos ponemos a trabajar,
¿Bien? Y si Dios hace la obra que Él ha prometido hacer, pues entonces habrán esos trabajadores que faltan. Bien, entonces la idea aquí es muy sencilla. Hay mucho trabajo, por lo tanto, haz todo lo que puedas, quizás incluso más de lo que puedas tú, y pide a Dios que Él dé el resultado. Bien, bueno, eso es lo que Dios les dice a sus 70. Continuad, dice el versículo 3. Id, he aquí yo os envío, muy curioso esto también, como corderos en medio de lobos. Otra vez uno dice, Jesús es muy mal vendedor, ¿no? Jesús no les está asegurando todos los beneficios de trabajar por Él. Vas a una empresa y te dicen, pues estos son los beneficios. Estos son... Por esto quieres hacer el trabajo, ¿no? Y quieren que trabajes por ello. Pues Jesús está diciendo, yo os estoy mandando, esto es otra forma de decir, a un trabajo muy duro, muy difícil. Como corderos trabajando en medio de lobos. No es decir que están en peligro físico los discípulos. En un sentido sí, y pues terminaron siendo mártires. Pero no están en peligro espiritualmente. O sea, es otra forma de decir, os estoy mandando a un trabajo muy duro. Pensároslo bien, entended que no es como ir de pesca. Donde pues, los peces no te van a atacar, no hay dificultad. Yo no soy pescador, igual hay dificultades que no sepa, pero no parece súper difícil. Muy bien. Por lo menos el que lo hace ahí con caña desde su sillita. Jesús está diciendo, es un trabajo duro. Id, os envío como corderos en medio de lobos. Hay que estar atentos. Y el peligro es que Satanás está en contra de todo lo que vayas a estar haciendo. Tú como cristiano sales al mundo, predicas, quieres ayudar a la gente. ¿Y qué va a pasar? Pues Satanás va a intentar hacer que peques. Pues Satanás va a intentar atraparte. Satanás quiere que la gente diga, este es un hipócrita, ¿no? Este dice una cosa y vive de otra forma. ¿Cuántas veces no se ha oído eso? Los cristianos son hipócritas. Pues sí, tristemente lo somos. Tenemos que luchar contra eso, evidentemente. Pero es que estamos yendo directamente hacia el lobo, por decirlo así. Satanás quiere que pequemos. Satanás va a poner toda tentación en tu camino para que falles. Satanás va a ir a por ti. A Satanás no le importa el cristiano que esté en su casa sin hacer nada. El que no esté trabajando, pues Satanás le va a ignorar, en gran parte. Satanás va a ir a por el que está sirviendo a Dios, el que está realmente haciendo la obra de Dios. Y el que quiere servir a Dios, yo espero que todos aquí quieran servir a Dios, ¿no? Eso es la meta. Si quieres servir a Dios, tienes que ser consciente de que estás yendo ante el peligro, en el sentido de que vas a enfrentarte con tentaciones, vas a enfrentarte con peligro espiritual. Satanás quiere que peques, Satanás quiere que falles, quiere descreditarte y que no puedas servir efectivamente a Dios. Esto no es decir que Satanás pueda contra Dios. Nosotros tenemos a nuestro lado a Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos protege, tenemos la armadura de la Biblia que nos ayuda contra el diablo, contra el mal. O sea, no es decir que no se puede hacer la cosecha, pero Jesús les está dando advertencia diciendo, ojo, mucho cuidado, mucho peligro. Dice el 4, no llevéis bolsa, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto es otra de las cosas, ¿no? O sea, no es para cogerlo y decir, pues no deberías llevar cartera como cristiano. No es para tomar literalmente y decir, pues así es como tienen que vivir todos los demás cristianos el resto de la historia, ¿no? Jesús les dijo esto a los judíos dentro de su cultura diferente, o sea, donde no tenían sus tarjetas de crédito, o sea, evidentemente, cosa muy distinto la forma de vivir en los tiempos de Jesús que los tiempos de ahora. Pero ¿qué les está diciendo? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que les está diciendo? Jesús les decía,
no os preocupéis por lo que no sea esencial. No te distraigas con lo que no es requerido para tu trabajo. Ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Todas estas cosas pues está hablando de cosas extras. Bien, calzado, y seguramente no está hablando de lo que llevarían en los pies, sino está hablando de pues calzado extra, materiales de sobra, más allá de lo que vayas a necesitar. No lleves tus sandalias de caminar y después tus sandalias de estar... Repuesto. ¿Cómo? De repuesto. De repuesto, o de estar tranquilo, o tus sandalias de Nike, o lo que sea. No llevéis más de lo necesario, ¿bien? Y en esta cultura, pues no tenían que llevar dinero, ¿por qué? Porque iban a vivir de lo que estaban haciendo, la gente les iba a dar, en fin. Eran otros tiempos y no estamos diciendo aquí que los cristianos vivan como, pues, que vivan sin posesiones ni nada de eso, ¿no? Eso no es la aplicación correcta a nuestros tiempos. Jesús les está diciendo, no os distraigáis. Dice, y no saludéis a nadie por el camino. No está hablando de un caixo, ¿no? Está hablando de, no os distraigáis. En otras culturas, pues el saludo pues, se convierte en, pues vamos a cenar, voy a pasar la noche en tu casa, o sea, estamos hablando de muchísimo más que, pues, decirle a alguien hola, no te paso. Jesús está diciendo, tenéis que estar enfocados. Tenéis una sola meta, todo lo demás es distracción. Bien, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea sobre esta casa. Mira lo que mencionamos en oración, ¿no? Paz sea sobre esta casa. Esto es el deseo de Dios para cada hogar. Dios quiere que tú y yo traigamos paz a los demás, ¿no? Debería ser así. Hay cristianos, tristemente, que pues no traen mucha paz. Con el cristiano parece que entra una nube una tormenta. Y no es correcto, evidentemente. No está bien. El cristiano debería aliviar el ambiente en el cual se encuentra. ¿Bien? Y muchas veces, pues como cristianos, pues nos distraemos, pues causamos problemas o hablamos de cosas que realmente no son importantes y traemos al final lo opuesto de la paz. No debería ser así. Jesús dijo, vosotros ir, pronunciar paz sobre la casa. Esto habla de su carácter, o sea, habla de que ellos traigan paz, pero está hablando de más de eso también. La idea es el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación es el mensaje de paz. Eso es lo que Dios quiere para esta casa. ¿Bien? Dice, si hubiese allí, el 6, si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Esto, hay diferentes, según tu teología, hay diferentes formas de intentar explicar el versículo. Según entiendo yo, lo que está diciendo esto es, Dios quiere paz. Dios quiere que tú expongas paz. Eso es la meta, el propósito del cristianismo es traer paz. ¿Bien? No siempre lo ha visto. Y mucha gente tiene la idea piensa en el cristianismo y piensa en pues, las cruzadas, piensa en cosas que han ocurrido en la historia del supuesto cristianismo que son absolutamente lo opuesto a la paz. Muchas veces pues, la religión se ha mezclado con la política y han habido guerras por la religión y cosas así, que es lo más ajeno posible a lo que está diciendo Jesús. Bien, sus seguidores tenían que entrar y traer el mensaje de paz. Jesús, uno de los nombres de Jesús, cuando el ángel le anunció, es el príncipe de paz, ¿no? El propósito de Jesús y de los cristianos es traer la paz. Bien, cuando la gente vive como Dios manda, hay paz. Cuando la gente desobedece, hay caos y guerra y pecado y maldad. Cuando la gente vive conforme a lo que Dios ha dicho, hay paz. Ahora, como digo, esto no es decir que los cristianos somos todos muy buenos ejemplos en eso. Bien, somos cristianos con muchas faltas. Cristianos que nos queda mucho por
llegar a la meta. Pero eso debería ser lo que caracteriza al cristiano. Y tú pregúntate, o sea, tú mira en tu vida, ¿tú crees que eres una persona que trae paz a los demás? Espero que sí, ¿no? Espero que sea tu meta. La idea aquí, dice, si hay ahí hijo de paz, tu paz reposará sobre él. O sea, habrá paz, ¿no? O sea, si acepta, habrá paz. Y si no, se volverá a vosotros. O sea, tú tienes que hacer el esfuerzo y a veces va a resultar en paz y a veces no. Tú dime, ¿no? Si hay mucha paz en, pues Pablo predicando y terminando en la prisión, vez tras vez tras vez, o alborotos que surgieron por el cristianismo. Ha habido pues mucha falta de paz por los que predican. ¿Por qué? Pues la predicación del Evangelio, dice Jesús, es ofensivo, es un mensaje duro y la gente no les gusta recibirlo. Y a veces causa, pues, lo opuesto a la paz, ¿no? La gente se enfada, se rebela y actúa con maldad. Pero eso no es, o sea, nosotros no tenemos que estar intentando armar estorbo. El estorbo vendrá en muchos casos. Eso porque la gente no querrá aceptar. Pero de tu parte, de mi parte, de tu parte, no deberíamos causar alboroto. Y hay cristianos que, pues, parece que buscan el alboroto. Bien, tienen igual una idea en la cabeza por poner ejemplo simplemente, ¿no? Uno que quiere ir a la calle y quiere gritar a la gente y predicar el Evangelio a todo pulmón, acusando a la gente de cualquier cosa. Y tiene en la mente, pues eso yo creo que es lo que es predicar. Yo creo que no. O sea, yo creo que igual estás buscando alboroto más que ninguna cosa. Yo no voy a, o sea, yo no me meto en juzgar si está bien o está mal lo que está haciendo otra persona. Pero en todo lo que hagas, a la vez cuando hables con alguien de Cristo, intenta, o sea, busca la paz. Os dejo sacar las conclusiones por vuestra cuenta. No seas conflictivo de tu parte a la hora de dar el Evangelio. ¿Bien? Hay que actuar con gracia, hay que actuar buscando la paz. En fin, ahí lo dejo, que pues ya que saquéis vuestras propias conclusiones de eso, ¿no? Si es hijo de paz, habrá paz. Si no, habrá alboroto, pero que no venga el alboroto de tu mano. Bueno, 7. Y posad en aquella misma casa, esto es cuando lleguéis a una casa, pronunciad paz, etc., continúa la idea. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Otra vez, está hablando de tiempos específicos en la historia, ¿bien? No necesariamente se aplica todo eso. El predicador hoy en día, bueno, yo tengo casa, no, yo vivo en una casa, no es que cada cristiano debería estar pues yendo y comiendo la comida de los demás. No funciona muy bien en esta cultura. La idea es, deberías estar al 100% entregado a tu ministerio, sirviendo. ¿Bien? Posad comiendo y bebiendo lo que os den, el obrero es digno de su salario. De aquí sacamos la idea, bíblica, de que el pastor, en una situación normal, un pastor pues vive de su trabajo de pastor. ¿Bien? En una iglesia pequeña pues no suele ser posible, ¿no? Y pues una iglesia que está formándose todavía no tiene el dinero para que un pastor viva y no esté trabajando por su cuenta y cosas así. Yo como misionero pues recibo parte de mi dinero de iglesias que me ayudan económicamente y la otra parte de lo que trabajo yo, dando las clases de inglés y eso, ¿no? En este caso, la iglesia no apoya a un pastor. Pero lo normal y la meta, y si Dios quiere un día haya aquí un pastor que pueda vivir de su ministerio de pastor. ¿Bien? No todos los cristianos van a vivir del Evangelio. Yo no creo que eso es lo que está diciendo aquí Jesús, porque más adelante en el Nuevo Testamento ves a gente de cualquier tipo de trabajo. Todos estos son los discipuladores, ¿no? No está hablando aquí simplemente de pastores o gente que vive del Evangelio. Está diciendo, los
los cristianos, los que estáis trabajando, esto es lo más importante. Haced lo que sea para predicar el Evangelio. En la vasta mayoría de los casos va a ser, pues trabaja, ten un trabajo pues normal, pero tu vida, o sea, que tu meta no sea el trabajo, que tu meta sea el predicar el Evangelio. Yo trabajo simplemente para poder vivir y dar el Evangelio, ¿no? No vivo para el trabajo. El trabajo es para que pueda hacer lo que tengo que hacer. Evidentemente hay que pagar los gastos, hay que poder vivir para poder ser efectivos dando el Evangelio, ¿no? Pero la meta es el Evangelio. Muchos cristianos se distraen y no predican porque les interesa demasiado el trabajo. O, igual no el trabajo, sino el dinero que trae el trabajo, ¿no? El mejorar su vida por medio del dinero que trae el trabajo. ¿Y qué pasa? Dejan de ser efectivos como cristianos, porque su meta ya no es predicar, su meta ya es esta otra distracción de su vida, su trabajo. ¿Bien? Y eso no es lo que debe ocurrir aquí. Jesús les manda a predicar. Todo lo demás debería ser pues, para ayudarles a hacer su tarea como cristianos. Otra vez, Jesús aquí está mandando específicamente a gente. No, por favor, que no me malinterprete a nadie, ¿no? No estoy diciendo que todos debemos de salir de aquí, dejar de trabajar y dedicarnos a caminar ambulantemente predicando el Evangelio, no. Para nada, no es lo que dice Jesús aquí. Esto está hablando de su situación específica en este momento, y los cristianos, pues nosotros debemos vivir vidas pues realmente bastante parecidas a los demás en cuanto a trabajo y en cuanto al resto de la vida, pero que todo eso sea secundario a lo que es nuestras metas espirituales. Dice, no os paséis de casa en casa. Bueno, esto otra vez, pues hablando de la cultura en que están, dice, en cualquier casa donde entréis y os reciban, comed lo que os ponen delante. Bueno, no voy a hablar más. Realmente estamos hablando de cultura pasada aquí, ¿no? Cómo iban a vivir estas 70 personas. La idea, pues, otra vez, ser pacíficos, no seas una persona difícil de recibir, no seas quisquilloso. A veces una persona va a otro país y no le gusta la comida de ese país, ¿no? Y le cuesta acostumbrarse. Algunos de vosotros habéis cambiado de país y cosas así. Intenta habituarse, sí. O sea, no seas una persona muy pulcra en lo que no haga falta, ¿no? Intenta ser una persona fácil de recibir, fácil de aceptar. Comed lo que se os ponga delante. Dice, sanad a los enfermos en las que ellas haya. Evidentemente, pues yo no os recomiendo de sanar a gente, bueno, porque eso, según entiendo yo, y ya he hablado antes, ¿no? Eso no lo hacemos como cristianos. Otra vez, la sanación en la Biblia tenía el propósito de demostrar que estos venían de parte de Dios, ¿no? Que hablaban palabra de Dios. No existía la Biblia en esos tiempos. Nosotros podemos hablar y podemos decir, mira, es lo que dice Dios. No son mis palabras, Dios lo dijo, y por eso sirve la misma función que lo que servían los milagros en su día. Dice, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Predicar y eso es simplemente el Evangelio, ¿no? El reino de Dios se acerca. Predicamos que Jesús es el Rey. Nosotros debemos nuestra lealtad a Jesús. ¿Bien? Más, dice, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esta sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Muy fascinante este versículo, ¿no? Otra vez, y aquí hay mucho simbolismo del tiempo en el que vivían. Andaban con sandalias, ¿no? Acumulaban polvo, vivían en lugares mucho más desérticos que nosotros, ¿no? Cosas diferentes. Pero la idea era, los discípulos iban a ir a predicar a estos pueblos. Algunos iban a recibirles y convertirse, y algunos no. Algunos les iban a rechazar. ¿Bien? Y no necesariamente
dependiendo del trabajo que habían hecho. No es que los buenos discípulos iban a ganar ciudades y los malos iban a ser rechazados. No es lo que está diciendo. O sea, no es lo que iba a pasar aquí. Jesús no les está diciendo eso. No está diciendo que si eres buen cristiano, buen predicador, buen lo que sea, todos te van a aceptar o todos van a ser salvos. Está diciendo realmente lo opuesto. Bien, cuando vayáis, habrá gente que es salva, habrá gente que acepte el Evangelio, habrá gente que no. Y esto de sacudir el polvo de los pies es como decir, date la vuelta, olvídate de ellos y continúa, busca a otra gente. Bien, no hay que verlo como un insulto, como odio a estas personas por no aceptar. No está diseñado como eso. Jesús les está diciendo, va a haber gente que te rechaza, o no es que te rechacen ni siquiera a ti, van a rechazar la Biblia, van a rechazar lo que dice Dios. Eso va a ocurrir. Cuando pasa, ¿qué pasa? Vas al próximo sitio y continúas trabajando. No te desanimes. Mucha gente, pues, habla a alguien y con mucha pasión y con mucho amor quieren ayudar a esta persona y esta persona, pues, no quiere oírlo, no quiere escuchar. Y se desanima a la persona, ¿no? Y dices, es que quizás no lo he hecho bien, quizás no estoy convenciendo bien a la persona o lo que sea, o el motivo que fuera, y se desaniman y dejan de servir a Dios. Dejan de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque ha habido un rechazo. El rechazo está... O sea, Jesús les advirtió desde el principio que habría mucho rechazo. Y cualquiera que ha pues, testificado, cualquiera que ha hecho en su vida la meta de ayudar a los demás, reconoce, sabe, ¿no? Que mucha gente, pues, algunos escuchan y muchos no. Mucha gente no va a escuchar. No lo tomes a pecho, no lo tomes personal, no te desanimes cuando ocurre eso. Y lo he dicho más de una vez, Jesús fue el mejor predicador, el mejor ejemplo, el mejor absolutamente en todo, ¿no? Fue la persona perfecta. ¿Y cómo aceptaron el mensaje de Jesús? Le odiaron, le crucificaron, ¿no? Si el resultado de testificar dependiese de tu cualidad como cristiano o tu capacidad para testificar o predicar o lo que sea, si fuese el caso, pues todos se habrían convertido bajo los pies de Jesús, ¿no? Eso es lo que esperarías. Pero no fue el caso con Jesús, no va a ser el caso contigo ni conmigo. Bien, hay tiempos de abundancia, han habido en el pasado pues avivamientos, ¿no? Donde mucha gente salva y cosas espectaculares ocurren, pero no tiene mucho que ver con la persona, el obrero que esté ahí trabajando. Porque Dios es el que da resultado. Dios es el que tiene que cambiar corazones. Y vamos a terminar. Hay más, iba a continuar más, pero ya se nos va el tiempo. Vamos a terminar aquí. Pero Dios es el que hace la obra. Y termina el pasaje diciendo esto Jesús. Vosotros no sois los responsables por las almas de los demás. Tú no eres el que tiene que salvar a tu prójimo. No puedes salvar a tu prójimo, de hecho. No es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, primeramente, es crecer como cristiano, acercarte a Dios y aprender a amar más a Dios. ¿Bien? Crecer como un cristiano, crecer espiritualmente. Eso significa que tu vida toque a los demás. Puede ser hablando, testificando, puede ser con tu testimonio. Bien, pero si eres un cristiano salvo, tu vida tendrá efecto en los de a tu alrededor. Bien, porque estarás viviendo como Jesús. Tu meta es esa. Tu meta es que tu vida tenga un impacto. Bien. No nos tenemos que ofuscar con un tipo de testificar u otro. No estoy diciendo, coge tu Biblia, enséñales a todos pues, estos versículos en la Biblia. No estoy hablando del testificar en el sentido de vamos a ser pesados con la gente. Tu vida debería estar enfocada en, primero, crecimiento espiritual,
Segundo, bendición hacia los demás. ¿Bien? Que otras personas vean tu vida y vean cómo Dios está obrando. Eso tiene que ser nuestra meta. Eso es lo que Dios estaba mandando a los discípulos. Bien, es verdad, ellos iban y hacían sus... O sea, salían y ellos predicaban, hacían cosas así. Eso no es lo que nos toca a todos nosotros imitar. Tenemos que mirar los principios que Dios les estaba dando y entender que esos mismos principios son los que nos aplican. Pero todos los métodos, todo exactamente como lo dijo Jesús, no es lo que toca a cada cristiano hoy en día. Al final, Dios va a dar el resultado. No nos tenemos que ni animar ni desanimar por la cantidad de personas que pues acepten a Cristo, o que cambien, o que puedas ayudar a estas personas. Las personas que ayudan a otros, si dejaran de ayudar cuando personas rechazan ayuda, o sea, en cualquier ejemplo, si tú intentas ayudar y te desanimas porque en realidad pues piensas que no ha dado efecto, no ha surgido efecto, pues nadie haría nada, porque tantísimas personas no quieren tu ayuda, no van a aceptar tu ayuda, y realmente, pues cuando ya vamos a ámbito espiritual, no van a aceptar la ayuda de Dios para arreglar sus vidas desordenadas. Esto es la triste realidad, esto es la naturaleza humana. No nos podemos, o sea, si todos dejasen de intentar ayudar a los demás, cuando uno no quiere su ayuda, pues nadie haría nada. ¿Por qué? Porque más gente rechaza que acepta el Evangelio. Es la triste realidad. Bien, y es lo que Dios les estaba preparando a los discípulos para el rechazo. Les estaba diciendo, oye, no vais a provocar que todos los de alrededor se conviertan. Bien, no va a ser el caso. Tenéis que trabajar, dijo al principio, la mies es mucha, por lo tanto, poner todo el empeño que podáis, o sea, no os desaniméis y trabajar a tope para el Evangelio, y al final deja el resultado a Dios. Confía que Dios salvará a los que han de ser salvos. Dios convertirá a las personas. Tú haz de tu parte, después vete, limpia los pies, en el sentido, limpia el polvo de los pies, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Bien, para terminar entonces la clase o sea, la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos, déjalo en manos de Dios. Haz tu parte y ora y deja que Dios obre. Bien, eso es la lección de hoy, eso es la lección de este pasaje. Que Dios nos ayude entonces a encontrar qué es lo que Dios quiere que hagamos, a encontrar eso, a hacerlo y después a continuar trabajando, busca más oportunidades para servir. Nuestra meta, que es ayudar a la gente, que otras personas vean lo que Dios es capaz de hacer en una vida. Ver cómo Dios... Y es tan magnífico cuando la persona que estás intentando ayudar acepta a Cristo y Dios le cambia la vida y deja sus adicciones, deja de tener una vida estropeada, empieza a ser una persona alegre, una persona útil para los demás. O sea, eso es la sensación más maravillosa del mundo. ¿Bien? No ocurre con todos. No todos van a salvarse así. No todos van a aceptar el Evangelio. Bueno, se nos va el tiempo, vamos a terminar aquí. Que Dios nos ayude entonces. Bien, nuestro Padre, damos tantas gracias por este pasaje, gracias por tu clase de preparación para tus discípulos. Pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a aplicar lo que es, aplicarlo correctamente a nuestros tiempos, a nuestra cultura. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a buscarte a ti más que ninguna cosa, que nuestras vidas sean de provecho y de ayuda a los de nuestro alrededor. Pedimos que tú obres a través de esta iglesia, a través de estas personas. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.